La iglesia Josué nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque es parte del movimiento de Dios que nunca va a terminar. Eso dice Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 34 en adelante, dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todos los del pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones hermanos, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La iglesia es el movimiento indestructible de Dios. Y precisamente es lo que la conclusión a la que llegó el doctor Gamaliel, doctor de la ley. Él le dice a los judíos que estaban luchando contra la iglesia, tratando de acabar con ella en su mero nacimiento. Él les dice, acuérdense que se levantó un hombre diciendo que era alguien, un tal Teudas, pero mataron a Teudas y su movimiento se acabó. Luego se levantó otro, un Judas, el Galileo, diciendo que era alguien. Lo mataron y su movimiento se dispersó. Y este movimiento, representado ahora por los apóstoles, ya a su líder ya lo mataron. Si este movimiento es de los hombres, también se va a acabar muy pronto. Pero si es de Dios, no lo podréis destruir. Y la prueba de que aquel movimiento era de Dios es que hoy, 2000 años después, el movimiento sigue adelante, seguimos predicando el Evangelio de Jesús y el Evangelio sigue adelante creciendo. Es bien importante entender que la iglesia Josué de las Asambleas de Dios es parte del movimiento indestructible de Dios. Y el Señor lo dijo en sus propias palabras: yo te digo que edificaré mi iglesia sobre esta roca, que era Él y su mensaje, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. En definitiva, la iglesia es el movimiento indestructible de Dios. Y hay razones por qué es indestructible. La primera razón por qué es indestructible es porque Jesucristo es la cabeza. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces, como Él es indestructible, su iglesia es indestructible. A mí siempre me gusta leer el relato cuando Jesús le apareció a Saulo de Tarso. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús se le apareció en toda su gloria
y le habló con una autoridad de rey. Y Saulo entendió eso. Y por eso le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nótese que él, siendo indestructible, él se identifica con su iglesia en forma total. Él dice, él no le dice a Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues? Porque él y su iglesia hay una unión total y él le da el carácter indestructible a su iglesia porque él es indestructible. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, esa es la primera razón por qué la iglesia es el movimiento indestructible de Dios. También la iglesia es indestructible porque el Espíritu Santo es el agente que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que edifica la iglesia, el que construye la iglesia, el que glorifica a Cristo construyendo la iglesia. Y por eso, por mucho que los creyentes fallen, por mucho que haya debilidades dentro de la iglesia va a seguir adelante siempre, porque la iglesia es sostenida por el Espíritu Santo. Y aún cuando los creyentes fallemos muchas veces, el Señor Espíritu Santo mantiene la iglesia. Hay lugares a donde los creyentes han caído en una vida de carnalidad, han bajado su nivel espiritual y pareciera ser que la iglesia se va a acabar en ese lugar. Pero el Espíritu Santo trata con los creyentes que dieron mal testimonio y otra vez los vuelve al redil. Y también trata con los inconversos que vieron ese mal testimonio y les dice, ustedes, aunque vieron ese mal testimonio, ustedes son pecadores y de no arrepentirse se van a condenar. Así que la falla de los creyentes no los exime de responsabilidad a ustedes. Hay que arrepentirse, si no se van a condenar. Y el inconverso que vio todo el mal testimonio viene y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Así que el Espíritu Santo es el agente que convence de pecado y por eso la iglesia es indestructible. También la iglesia es indestructible porque los verdaderos creyentes somos indoblegables. Los verdaderos creyentes no vamos a retroceder nunca, pase lo que pase. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. No importa qué tipo de persecución haya. El verdadero creyente es indoblegable. A mí me gusta la historia de Pablo. Llega a un lugar llamado Filipos y ahí lo azotaron por predicar el evangelio. Y ese hombre, yo me imagino al diablo feliz porque ese hombre que había sido fiel a Dios, ahora el diablo lo tiene azotado, golpeado. Pero a medianoche cantaba al Señor y el Señor salvó al carcelero y a otros presos que estaban ahí con él. Porque definitivamente los verdaderos creyentes somos indoblegables. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por último, la iglesia es el movimiento indestructible de Dios, porque el bien que la iglesia realiza es innegable. Nadie puede negar el bien que la iglesia realiza.
Yo lo saco por mi propia cuenta, mi propia experiencia. El Señor me salvó a los 16 años de edad y eso me ha permitido por 58 años estar en los caminos del Señor, sin volver atrás ni un minuto. Pero yo soy un hijo abandonado por su padre cuando yo tenía 1 año de edad. Y mi padre no dio para nada un buen testimonio en vida. Pero el testimonio de él a mí no me afectó en nada para seguir al Señor. Y la vida mía, con 73 años y medio de edad, casado por 52 años y medio y criando a mis 5 hijos, definitivamente es una bendición. Y yo lo digo de esta manera: yo no tuve modelo de hombre porque nunca hubo un hombre estable en mi casa, pero yo sí tengo éxito como hombre. Yo no tuve modelo de marido, de esposo, porque nunca hubo un esposo estable en la casa, pero yo sí tengo éxito como esposo. Yo nunca tuve modelo de padre en la casa porque nunca hubo un padre estable en la casa, pero yo tengo éxito como padre. En definitiva, el pertenecer a la iglesia del Señor ha hecho que mi vida sea todo lo que no fue mi padre, porque el bien que la iglesia realiza es innegable. Y yo he sido testigo de gente que estaba a punto de divorciarse y llegaron al Señor, sus vidas fueron reconstruidas y hoy ellos dan testimonio del bien que la iglesia hizo en sus vidas. Así que la iglesia es el movimiento indestructible de Dios, porque Jesucristo es la cabeza, porque el Espíritu Santo es el agente que convence de pecado, porque los verdaderos creyentes somos indoblegables y porque el bien que la iglesia realiza es innegable. Es una bendición pertenecer a la iglesia del Señor. Es una bendición ser parte del único movimiento indestructible de Dios, que es la iglesia. Por eso nada ni nadie la ha podido destruir, porque la iglesia es indestructible, porque es producto del accionar de Dios. Entonces, qué privilegio pertenecer a la iglesia del Señor. Qué privilegio ser parte del movimiento indestructible de Dios. Por eso cuando yo miro creyentes que como que se avergüenzan del evangelio ante otros, yo digo, ¿qué les pasa? Si más bien nosotros debiéramos sentirnos orgullosos de la oportunidad, de la bendición de ser parte del movimiento indestructible de Dios. Debemos caminar erguidos con la cabeza en alto por el gran privilegio de ser parte del movimiento indestructible de Dios. Yo invito a cada persona a venir a la iglesia, a ser parte de ella, porque es la única manera de ser parte del único movimiento indestructible de Dios. Que Dios los bendiga.